Bien, y como lo anunciamos en el comienzo del programa, uno de los temas del día es la implementación de lo que es ganancias, lo que definió el gobierno y que queremos entender desde cuándo rige, a quiénes afecta, cuáles son los montos, si es retroactivo, qué es la progresividad de este impuesto. José Simonella es economista y siempre nos ayuda con algunas cuestiones a entenderlas un poco mejor. José, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Paula, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo podemos ampliar esto que ya empieza a regir con el cobro de agosto? Porque es a partir de julio, ¿no? Así es, la vigencia es a partir de julio, con los salarios que se cobran en agosto, va a estar alcanzado en el caso de un trabajador soltero a partir del 1.800.000, en caso de el trabajador casado con dos hijos, que siempre se toma como ejemplo, a partir de los 2.200.000 pesos. Bien. ¿Y todos los trabajadores alcanzados por este impuesto van a pagar lo mismo? ¿Cómo es el descuento? No, no, bueno, lo particular de esta nueva versión del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que en realidad es un impuesto a los ingresos, Sí. es que Así se llama, ¿no, José? Cambió el nombre. así se llama, sí, sí. Ahora le cambiaron el título y yo creo que es adecuado, porque no es impuesto a las ganancias, porque decir que Claro. un trabajador con dos hijos Sí. y esposa, que digamos que gana 2.200.000 es ganancia, suena medio raro, porque Mm. en realidad cuando vos ves lo que vale una canasta familia básica total, para no ser pobre y le sumas un alquiler, claramente te das cuenta que no son ingresos de ganancia. Este es un impuesto a los ingresos. A los ingresos mayores a este monto. Digo, la diferencia con el anterior, vos hablabas de progresividad. El impuesto en la versión anterior, hasta el año pasado, cada vez que se tocaban los mínimos no imponibles, que se subían por imperio de la necesidad que implica la inflación, no se tocaban las escalas. Entonces, un trabajador no pagaba y cuando empezaba a pagar, pagaba un porcentaje elevado de los ingresos que tenía. Ahora las escalas se van a respetar, se van a actualizar semestralmente por inflación, salvo este año que se van a actualizar en septiembre y se va a actualizar trimestralmente, pero digamos el objetivo es que esas escalas no se vean distorsionadas por el efecto de la inflación y arranca desde el 5% que comienza a pagar aquel que recién le toca la primera escala hasta el 35%. A eso se refiere Mm. con que desde el punto de vista de la progresividad la respeta cuando la anterior eso había quedado fuera de uso prácticamente, porque de nuevo, al tocar los mínimos no imponibles y no las escalas, cuando comenzabas a pagar, en lugar de pagar el 5% como ahora, empezabas a pagar un monto muy superior. La otra, eso como ventaja. Como desventaja es alguna conquista que los gremios habían logrado con el paso del tiempo, por ejemplo, que no se tuvieron en cuenta los viáticos, por ejemplo, que los que Horas están en la extras. zona patagónica tuvieran mejor un monto imponible mayor y demás, todo eso no existe más. Ahora, horas extra, viático, todo está alcanzado por el impuesto a la ganancia. Aguinaldo también, José, ¿no? El aguinaldo El también. aguinaldo también, pero te permiten una deducción de un sexto de una doceava parte por año a los efectos de también poder deducir el mínimo no imponible. El aguinaldo que había quedado exento en los últimos tiempos, pero que antes estaba alcanzado, ahora va a estar alcanzado también, pero le permite una deducción del mínimo no imponible. Eso, y entonces, ¿cada cuánto se actualiza el mínimo no imponible? El mínimo imponible se va a actualizar semestralmente, al igual que las escalas, pero este año en particular se van a actualizar en septiembre y a partir de ahí lo van a poder hacer trimestralmente hasta por el año este y a partir del 2025 se va a hacer de manera semestral. Que esta es la puja que hay hoy con los gremios, porque los gremios le plantean al gobierno, che, el valor de 1.800.000 para el soltero y 2.200.000 para el casado con dos hijos, como digamos, todos los mínimos no imponibles estaban definidos a principio de año y en el medio hubo 60% de inflación, va a actualizarlo y el gobierno está diciendo no, ahora rige esto porque se aprobó esto y se reglamentó esto. En septiembre lo vamos a corregir ajustándolo por inflación. Bueno, esa es la puja que hay hoy, pero el planteo de los gremios suena totalmente lógico. Claro. Cuando se elevó el proyecto,
entre que se elevó el proyecto y que se aprobó y se puso en vigencia, hay una inflación que no ha sido considerada, por eso es que más de 1 millón de trabajadores van a estar alcanzados por este impuesto. Y la entrada en vigencia es de enero de este año, o sea, ¿y yo tendría que pagar el retroactivo a enero de este año o no? No, eso es cierto, esto es un impuesto anual que va de enero en adelante, pero te han permitido una deducción especial a los efectos de no pagar por esos meses con el sistema anterior. Digo, para tranquilidad de la gente, el impuesto rige a partir de ahora. Las dudas que tengan, siempre lo aconsejable es consultar a un contador matriculado que los asesore. Cada caso es diferente. Yo creo que lo mejor que puede hacer aquel trabajador que tenga duda es hacerse asesorar por un contador matriculado. Esa es la mejor de los consejos que uno le pueda dar. Lo que sí es cierto es que vuelve a la escena de más de 1 millón de trabajadores un impuesto que para ellos es una mala noticia, y es una buena noticia para las provincias porque este impuesto se coparticipa. Bueno, eso te quería preguntar, José, porque ¿cómo se describe este impuesto? Primero, en el discurso del gobierno que había prometido no más impuestos, al contrario, eliminándolos. Bueno, ahora se necesita caja y es coparticipable, entonces debe ser una promesa política, se lleva adelante. Pero vos recién describías que los sueldos no son ganancias, o no se deberían pagar ganancias a los sueldos, al ingreso. Entonces, ¿cómo se describe este impuesto? No, este es un impuesto a los ingresos que existe en todos los países del mundo. El problema acá, la discusión, Paula, es el monto del mínimo no imponible. Entonces, claramente, con una canasta básica total equivalente, digamos, que roza los 800.000 pesos, sumado a un alquiler que puede rozar los 400.000 pesos, no podés plantear que ese nivel de ingresos brutos, digamos, genera ganancia. Pero bueno, claramente ahí está la discusión. De todos modos, es un impuesto más equitativo que un impuesto directo, porque lo paga aquel que tiene la posibilidad de generar un ingreso superior a. El problema de acá es que se incorpora un nuevo impuesto sin sacar ningún otro impuesto que sea distorsivo, porque lo lógico hubiera sido, más con un presidente que dijo que antes de poner un impuesto se iba a cortar un brazo, que para poner el impuesto quitaran otro. Ahora la necesidad tiene cara de hereje, decían cuando yo era chico, y esto ha hecho que el propio presidente tuviera que poner en primer lugar el impuesto país, aumentarlo, ¿no? Llevarlo al 17,5%, que ahora había dicho que a partir de la ley de base lo iba a bajar. Todavía eso no se dio. Así que el presidente hasta ahora de las promesas de quita de impuestos no las ha podido cumplir. Obviamente que la lucha contra un déficit fiscal muy elevado lo obliga a tal vez a tomar medidas que van en contra de su ideología y de lo que había planteado. Lo cierto es que la presión tributaria en Argentina es altísima. Lo deseable es que este impuesto reemplace a un impuesto directo que permita mayor equidad a la hora de soportar la carga tributaria. Eso todavía no se ha dado. Hasta ahora tenemos que 1 millón de trabajadores pagan un impuesto que hasta una semana no se pagaba. Bueno, esta es lamentablemente la realidad hoy. Ojalá que en el corto plazo esto permita la quita de impuestos más distorsivos y que a su vez no se coparticipan. Porque es cierto que está bien que los impuestos se coparticipen, porque es parte de nuestro problema, nuestra planteo federal. Tenemos un país federal donde el Estado Nacional recauda en nombre de las provincias también. Así que yo te diría, Paula, que esto obviamente, como te decía, es una mala noticia para 1 millón de trabajadores, es una buena noticia para las provincias. Lo deseable sería que este impuesto que hoy se vuelve a incorporar permita que se quiten impuestos que son mucho más distorsivos, como son los impuestos directos, los impuestos al consumo. José Simonella, economista, como siempre, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan todos muy buen día. Igualmente.
Vamos a hacer un repasito con las placas que preparó producción para justamente desentramar lo que significa ganancias a partir de ahora. Vamos a comenzar contándote, por ejemplo, esto que preguntamos, ¿desde cuándo vuelve a cobrarse el impuesto a las ganancias? Vuelve a partir de su reglamentación, por lo que los sueldos de julio, que se cobran en agosto, tal como lo explicaba José, ya pasarán a pagar ganancias en caso de que corresponda. Después, ¿a partir de qué salario se paga el impuesto a las ganancias? Bueno, el mínimo no imponible, que son los ingresos a partir de los cuales se cobra el impuesto, será de 1,8 millones brutos, casi 1,5 millones neto, es decir, después de aplicados los descuentos para solteros, y 2.340.000 pesos, casi 2 millones netos, para personas casadas con hijos. ¿Todos los trabajadores que superen el mínimo van a pagar lo mismo? Y explicaba recién José, ¿no? Justamente no, el impuesto establece una escala progresiva de alícuotas que van desde el 5% para los sueldos más bajos hasta el 35% para los más altos. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el mínimo no imponible? Bueno, la ley establece una actualización del mínimo no imponible en septiembre según la inflación acumulada en los meses de junio, julio y agosto. En tanto, a partir del 2025, la actualización será semestral, cada 6 meses, también de acuerdo con el aumento de la inflación. Y si el impuesto tiene vigencia desde el 1 de enero de este año, entonces uno va a tener que pagar 6 meses retroactivos a partir de la puesta en vigencia ahora. No, quienes deban pagar el tributo lo van a hacer a partir de los sueldos de julio y no antes. El resumen de lo que es el impuesto a los ingresos, este nuevo nombre que es el más apropiado en realidad, que decía el economista, y no impuesto a las ganancias, porque los trabajadores no tienen ganancias, tienen sueldo, ingresos, ¿no? Y aquellos que tengan más ingresos van a tener que tributar, y los que tienen menos de esos ingresos quedan exentos, salvo que cobren 1.800.000 pesos.